nueva emisión del podcast Entre Todos, un podcast de la lista 70 para conocer a Sergio y las propuestas. En el día de hoy me acompaña el mencionado Sergio Valverde, también me acompaña la edila maestra Fernanda Castro, la maestra Noemí Pistón y el maestro Roberto Curbelo. Y como se darán cuenta, estamos rodeados de maestros, vamos a hablar en el día de hoy, entre otros temas, sobre educación. Bienvenidos. Muchas gracias, Diego. Bueno, para arrancar comenzamos con Fernanda. Fernanda, ¿qué te llevó a presidir la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura de la Junta Departamental? Bueno, yo cuando asumí como edila departamental, como ustedes saben, era el primer periodo que yo era edila, por lo tanto tenía que elegir temas en los que yo sentía que me iba a estar más cómoda, de lo que podía llegar a aportar más. A nuestra agrupación le tocaba una presidencia de una comisión y bueno, en acuerdo con Sergio y con Roberto decidimos que fuera de educación, cultura y nomenclatura. Y bueno, viendo todo lo que tiene que estar vinculado con educación, pero más que nada, más que con educación, con cultura, porque creo que es un tema que siempre me ha preocupado y que siento que muchas veces queda como, no en un segundo plano, pero sí no es de los temas que tienen mayor peso, más que nada en ciudades como la que vivimos nosotros. Fernanda, ¿qué temas has presentado referido a educación, cultura y nomenclatura en la Junta? Mira, la primera moción que yo presenté en la Junta Departamental estaba vinculada a la cultura, que era la de, hay unos fondos que se utilizan a nivel departamental siempre para publicar obras, y yo presenté la necesidad, como una cuestión de justicia prácticamente, de hacer una publicación con la obra de Belta Díaz de Tona, que es una escritora de la zona rural del municipio, una mujer rural y una gestora cultural, sin saber que lo fue. Esa fue la primera moción que presenté en cuanto tiene que ver a cultura. También he presentado, por ejemplo, ciertas situaciones de ciertos gestores, artistas, escritores locales, para que puedan ser tenidos en cuenta. He presentado también la posibilidad de brindar apoyos y ser declarados de interés cultural a concursos literarios, como lo es el concurso de la maestra Graciela Olivera. Eso es lo que tiene que ver desde mociones desde dentro de la Junta. Bien, Roberto, te has enfocado mucho en temas de educación rural. ¿Qué te ha motivado a enfocarte en esos temas desde la Junta Departamental? Bueno, la motivación, como decía Fernanda, somos docentes activos. Y la vida docente te lleva a cosas muy lindas y muchas veces la educación rural queda en un segundo plano que no debería quedar. Y nosotros en etapa electoral dijimos que íbamos a reflotar el micro de la Escuela 19, que fue uno de los grandes logros que se lograron en Ciudad Rodríguez y en toda la zona del municipio, ¿verdad? Ese micro estaba guardado, tirado en un galpón en la Escuela 84, y nosotros dijimos que lo íbamos a reflotar. Me acuerdo que de filas contrarias de otro partido y del otro mismo partido me decían que era imposible explotar ese micro. Bueno, después de las elecciones salimos con Sergio, con el alcalde Norberto Zunino, a gestionar ese micro nuevamente. Fuimos a Codicen, me acuerdo, a hablar con Robert Silva en aquella época, con Sergio. A su vez se hablaba con la inspección de San José, porque ese micro es de Codicen. Y bueno, la cuestión fue que entre Codicen, que nos autorizó a retirar el micro, la intendencia nos solventaba lo que es el combustible, y luego el municipio le hizo todos los arreglos pertinentes. Ese micro comenzó a funcionar en cuestión de 4 meses. En marzo ya estaba el micro activo. Y luego, que eso sí fue una jugada de pizarrón de todo el equipo, ¿verdad? Se logró solventar el gasto del chofer. Es decir, a través del ministerio se le paga una partida a ese chofer para que los papás no tengan que pagar esos 2.000 pesos que pagaban mensual para tener ese micro operativo en toda la zona. Entonces ahora digo, bueno, ese micro comenzó con 6 alumnos, ahora tiene 19. Ya hace 2 viajes por día. Es decir, hay 19 chiquilines que tienen el acceso al ciclo básico rural, que de otra manera imposible. Tenían que ir a Florida, algunos iban a Durazno, es increíble, y algunos obviamente no iban a ningún lado. Vos comentabas que también se realizaron gestiones para evitar el cierre de escuelas. Sí, obviamente se hicieron gestiones. La escuela 93 de Tavares, Punta de Tavares, es una de las escuelas más alejadas de la capital departamental.
Este año, cuando los papás nos hicieron el reclamo, ya no tenía ordinal, es decir, no iba a salir a elección. Nosotros fuimos a Codicen a hablar con Brian Furtado, que es el secretario de Virginia Cáceres, fuimos con Sergio, fuimos con el alcalde, y bueno, y se logró que se incluyera la Escuela 93, se eligió, y resulta que cuando la gente se enteró de esas gestiones nuestras, vecinos de la Escuela 90 de Mahoma nos llamaron con otra preocupación. Y ahí era más difícil porque ya las clases estaban arriba, estaban comenzando. Y bueno, fuimos nuevamente a Codicen con Sergio. Me acuerdo que yo le dije a Sergio, si cierran una escuela es culpa nuestra. Y salimos con esa mochila pesada. Y bueno, esa escuela no se cerró. Está funcionando ahora con una alumna, pero está funcionando. Es decir, la educación rural tiene que funcionar siempre, ya sea para un niño, para 15 o para 500, pero tiene que funcionar. Noemí, sos directora de una escuela de Ciudad del Plata. ¿Qué te enfrenta ese rol en una zona de contexto crítico? Bueno, Ciudad del Plata, como ustedes saben, pertenece al área metropolitana, ha tenido un crecimiento muy grande de población en los últimos años, de hecho el censo ahora ha marcado eso y con esto conlleva también a que ha tenido un cambio, un flujo de población que ha venido de otras zonas. El contexto se ha ido como acrecentando y el desafío para las instituciones educativas es permanente porque permanentemente recibimos familias y realidades distintas. En una sociedad tan cambiante como en la actualidad como la nuestra y como lo que pasa en el mundo, bueno, la escuela es como ese mojón que tiene la familia de referencia para todas sus problemáticas. En la escuela confluyen todas las realidades familiares, todas las problemáticas familiares y bueno, somos como un poquito eso, como lo que cobijamos las necesidades de la familia. El desafío es permanente, es constante, por un lado por las familias, por el otro lado por los docentes. La educación uruguaya ha tenido grandes cambios, muy positivos, pero también las escuelas de contexto requieren docentes comprometidos con el entorno para enfrentar esto que nos encontramos día a día. Familias monoparentales, familias que cambian de localidades, familias con necesidades muy vulneradas, porque tienen la realidad suya implica que el día a día es un desafío, viven el día a día, y bueno, la escuela tiene que prepararse para enfrentar esto, y no siempre tenemos las herramientas necesarias. Lo construimos, los colectivos docentes, estamos acostumbrados, yo siempre digo que la escuela, el docente de primaria es el que más enfrenta y le pone el hombro a todos esos cambios sociales. Es difícil, pero se construye en comunidades educativas, se trabaja muchísimo en red, en Ciudad del Plata particularmente, que es la realidad que más conozco en estos últimos años. Se ha logrado trabajar mucho en red. No todos lo saben, Ciudad del Plata tiene más escuelas que San José, tenemos y escuelas muy numerosas. Las que menos estudiantes tienen 400, de ahí hasta 750 alumnos. Tenemos un pueblito adentro con todo lo que eso conlleva, ¿no? ¿Y cómo crees que la educación puede influir en la comunidad? Y creo que la educación es el motor de cambio. Esto le digo a los docentes cada vez que tenemos instancias de coordinación, que somos como, a veces para muchos niños somos el único lugar que les muestra una realidad diferente. La educación es quien les dice, les muestra normas de convivencia, les muestra cómo relacionarse con el otro, que no es a través de la violencia, sino que es a través del diálogo, que es a través de llegar a acuerdos. Y bueno, y las familias, creo que cuando el trabajo es constante de los colectivos docentes, las familias van tomando y van adquiriendo como otras capacidades de resolución de conflictos. Fernanda, hablando de cultura, ¿qué trabajos has promovido fuera de la Junta? Bueno, yo creo que fuera de la Junta han sido hasta más de lo que he llevado a cabo que desde la Junta. Justamente, mira, mañana, 26 de mayo, el Día del Libro, la Biblioteca Pública Libertad cumple un año. Y en ese caso, si bien es un trabajo, fue un puzzle, porque fue como el armado de un puzzle, la Biblioteca de Libertad, nosotros en Libertad no teníamos biblioteca, me considero que fui impulsora y recuerdo perfectamente las palabras del director de Cultura el día de la inauguración que me dijo, sos porfiada.
querías sacar la biblioteca para el 26 de mayo y la sacaste. Y así fue que Libertad, después de muchísimo tiempo, volvió a tener una biblioteca pública en la que hay esfuerzos desde la Casa de la Asociación Civil, de la Casa de la Cultura, el municipio de Libertad, la Dirección de Cultura de la Intendencia y también el aporte de todos los vecinos que enseguida se pusieron a la orden para eso. Tenemos una biblioteca que no es solo un lugar de préstamo de libros, sino que últimamente se ha transformado en un lugar donde se generan instancias preciosas, donde las escuelas van a visitar, hay un continuo movimiento, ahora van a haber presentaciones de libros, que se transformó como fue pensada, en un lugar de encuentros. También recuerdo que una de las cosas que hicimos fue un reconocimiento a Belta Díaz, que hicimos como un recorrido, hicimos parte en la Casa de la Cultura, hicimos también en la Plaza de las Escritoras, que volvimos a poner una placa. También estuve trabajando muy de cerca la primera experiencia de la Feria del Libro, fue una visión más de la descentralización. Después también hicimos, si bien fue el Día de la Mujer, pero creo que fue más volcado a lo cultural, hicimos una serie de reconocimientos a 8 mujeres en la que se hizo una investigación bastante profunda de lo que tiene que ver con la historia, de mujeres que fueron importantes para la historia de la ciudad. Se hizo toda una investigación, fue una instancia participativa, la ciudad propuso mujeres, quienes eran las 8 que debían ser reconocidas, mujeres de diferentes, que tenían que ver con el carnaval de niños, mujeres que tenían que ver con la educación rural, como fue la maestra Tria Ismendi, mujeres que tenían que ver con la escritura, y bueno, se hizo una serie de reconocimientos con placas en diferentes puntos de la ciudad, y en la biblioteca de Raigón, que también fuimos a apoyar, que llevamos un reconocimiento, en los concursos, que también eso lo hicimos juntos, desde los premios que precisé para esos concursos, pero también el estar, el acompañar, por ejemplo, Graciela, que es una escritora que también organiza concursos. Una vez ella me hizo un planteamiento que no tenía como ella sentía que estaba como por fuera de las instancias previstas dentro de lo que es la cultura, y bueno, ahí lo que hicimos fue decir, bueno, yo necesito que reciban a esta mujer, que la escuchen, que puedan tener, y bueno, acompañamos a Graciela, así como también acompañé a Milena Delgado, que es una escritora local, a una entrevista con la directora de la biblioteca departamental. La biblioteca de Raigón, la biblioteca de Gloria Vila. Son varias las instancias, creo que, no sé, debía haberlas anotado, pero generalmente yo creo que más desde ese lugar de ir trabajando, viendo qué cosas se necesitan. Roberto, ¿cómo es el papel de la educación en el área rural de San José? La educación en el área rural de San José y en el país y en el mundo, yo creo que está basada en el amor al otro, el amor del prójimo, el amor fraterno, porque la ruralidad es más que una escuela. La ruralidad es un sentir, es una comunidad. La escuela es el centro cultural, beneficios. Es decir, la gente en el campo se vive muy profundo lo que es la escuela y todo el entorno. Es decir, la escuela pasa de ser solo ese edificio para convertirse en ese punto que todos quieren estar. Cuando hay un beneficio, todos quieren estar en la escuela. Es decir, allí se junta gente de hoy, de ayer y de siempre. Es decir, mucha gente que, por ejemplo, se mudó a Montevideo y ahora en las elecciones va a votar a la escuela porque nunca trasladó la credencial, porque quiere volver a la escuela, quiere volver al punto. Entonces digo, la ruralidad es algo muy fuerte, es un sentir que para los maestros, los que somos maestros vocacional, y para los que estudiaron magisterio y conocen lo que es la escuela rural, yo creo que la escuela rural es algo muy, muy especial. Todo maestro tendría que pasar por la escuela rural, porque el campo tiene cosas que son muy especiales. Es el centro social de la zona. Yo trabajé 20 años en la escuela rural. Fui maestra rural, fui directora unidocente y fui directora rural. En realidad, sí, como dice Roberto, es un sentimiento. No todo maestro tampoco puede ir porque la ruralidad tiene eso, tiene un montón de desafíos que quizás son más grandes porque los transitas en solitario. En las escuelas como trabaja Fernanda en Libertad, o en este momento estoy en Ciudad del Plata, son escuelas grandes donde uno tiene un colectivo, donde hay un intercambio y un apoyo del otro.
en las escuelas rurales se trabaja como mucho en solitario el docente y depende y trabaja, como dice él, como en una gran familia, con los vecinos, con el almacenero, con quien pasa, con el patrón, bueno. No, y yo lo que veo, yo estoy más vinculada a la educación urbana, pero yo lo que veo en estas instancias que hemos compartido con ellos, que a los lugares que van, que escuelas que ellos han estado en escuelas rurales, la comunidad los recuerda, Sí. porque el maestro, y lo veo en ellos, cuando ellos llegan, maestro, maestra, es el referente, la escuela es el referente y siguen siendo, lo veo, cada vez que vamos a un lugar, Sí. un acto, una escuela en donde ustedes estuvieron, ese vínculo sigue existiendo. Noemí, ¿qué medidas se podrían tomar entre las escuelas y el gobierno departamental, se puede decir, para lograr una mejor educación de calidad? Y medidas muchas, sí, también hay muchas tomadas y se trabaja muy bien con las instituciones departamentales, con algunas mejor, con otras un poquito más, es más débil la relación. El trabajo en red es indispensable para las escuelas, dependemos siempre de la ayuda del otro, de equipos técnicos, de INAU, de autoridades, como decía Roberto hace un momento, de eso, de bueno, se cierra una escuela, ¿quién nos ayuda a abrir una puerta? Nosotros en la escuela mía, particularmente en la 117, tuvimos una instancia donde empezamos desde el año pasado a transitar el camino de que la comunidad educativa, de que las familias necesitaban la oferta educativa de 3 años. En su momento esa necesidad se iba dejando como en el fondo porque, bueno, había muchos estudiantes, no estaban las condiciones dadas, no teníamos más espacio para aulas. Y bueno, y eso fue quedando. Gracias a Sergio, este año nos ayudó a abrir esas puertas, transitó este camino con las familias, de eso, de lograr golpear la puerta indicada para que se tomara en cuenta ese reclamo que la gente, los vecinos necesitaban. Es indispensable trabajar en red y trabajar con actores de otras instituciones, de otras reparticiones del Estado, porque si no la escuela en sí no puede, porque como les dije al inicio, la escuela es ese faro donde confluyen todas las necesidades de la población que está en su entorno. Entonces, bueno, la comunidad educativa de la Escuela 117 está muy agradecida a Sergio, que fue quien pudimos, que aparte a raíz de ahí, de una conversación con la secretaria general, también nos enteramos de que, bueno, de que los grupos de 3 años van a pasar todas las instituciones educativas a las escuelas, que MIDE se va a enfocar más en este trabajo que viene realizando de primera infancia y hasta los 2 años, no va a tener más grupitos de 3 y bueno, fue una pauta para que otros directores, que yo capaz que alguno lo llama hasta Sergio, ya estuvimos conversando que también reclamaban esa oferta educativa. Bueno, después está el trabajo con la VD, las oficinas de violencia, que en Ciudad del Plata, por ejemplo, es casi que a diario la coordinación y el trabajo con ellos, con las oficinas de MIDE, con los OCAT, con las policlínicas de ACE, bueno, todo eso hace con el gobierno departamental. La escuela 117 también agradece muchísimo el trabajo que hemos realizado en estos años que estoy con la intendencia. Me acuerdo cuando nos reformaron los baños, por ejemplo, yo en ese momento tenía 750 nenes y nos iban a reformar los baños y bueno, era un mes, que después fueron 2 y bueno, llamamos a la intendenta y me acuerdo que le digo, no, necesito un mes los baños. Me dice, no, Noemí, 2 meses, dice, porque esto se va a extender y dicho y hecho. Y bueno, si no hubiera sido así, no sabíamos qué íbamos a hacer, a dónde iban a ir esos nenes ese tiempo, no teníamos gabinetes higiénicos y es indispensable. Lo que pasa también, que en el día a día, porque yo siempre digo que soy maestra con clase a cargo, no directora, pero veo, los directores muchas veces son apagafuegos. Sí. Cuando suceden cosas inmediatas, lo primero que uno tiene es el gobierno local. En el caso sea el municipio, sea Sí. en el caso nuestro Libertad, el alcalde, haya la alcaldesa o la intendencia, porque a veces también los plazos, debemos decirlo, los plazos de las solicitudes de primaria no están acordes a las necesidades que a uno se le plantean día a día. A la inmediatez del Claro, entonces la inmediatez, el gobierno local es siempre
el que termina siendo el salvador en ese tipo de situaciones. Nosotros allá con el municipio de Libertad también nos pasa, desde el traslado de algo, desde lo que tiene que ver con algo que se rompe, las comisiones de fomento, yo siempre digo, están sobrecargadas muchas veces, entonces hay que apelar a eso. También se trabajó muy bien con los jornales, con el plan de los jornales solidarios, que sigue siendo muy buenas coordinaciones con las escuelas. Es como ya dice, nadie puede trabajar en solitario y siempre se precisa de los demás para poder avanzar en el día a día. El ejemplo que yo te daba hoy del micro de los liceales, la intendencia es fundamental porque es la que brinda el combustible. La otra vez estoy hablando con la intendente, nos decía, bueno, le damos el combustible a la escuela 19, al micro de la escuela 19, pero no es solo la escuela 19, porque ese micro lleva chiquilines de la escuela 64 de Mundo Azul, de la escuela 10 de Carrota Quemada, de la escuela 84 Colonia Carriquiri, la escuela 93 Punta de Tavares, la escuela 13 Cuchilla Seca, la escuela 61 de Paso Vela, es decir, es fundamental. Y el sueldo del funcionario, que actualmente se cubre por 2 partidas de ministerio, es lo mismo, está cubriendo a ese micro, pero son todas esas escuelas que son las que brindan los alumnos. Y a toda esa familia. A toda esa familia, claro. Es importante el apoyo. Bueno, y ahora le abro la pregunta a todos. ¿Cuáles son los proyectos a futuros que les gustaría trabajar en materia de educación y cultura en nuestra comunidad? A mí me gustaría muchísimo llevar a Ciudad del Plata más presencia cultural. Ciudad del Plata necesita una casa de la cultura. Ciudad del Plata necesita una oferta educativa que atienda a los niños fuera del horario escolar, porque es una ciudad tan grande como San José y no tenemos ofertas para que los niños después que salen tengan otro lugar de contención, después que no están en las instituciones educativas. En el caso, por Digamos, ejemplo, creo que hay similitudes, ¿no? Sí. Porque nosotros, si bien hemos tenido en este periodo avances significativos, porque han habido señales de descentralización de la cultura, a través de convenios con la Casa de la Cultura, que es una asociación civil, que siempre ha estado a puertas abiertas, pero es una asociación civil. También yo creo que la preocupación y lo primero que uno quiere es poder tener actividades en un lugar que sea la Casa de la Cultura, ¿no? O poder, si vemos que no podemos llegar al lugar físico, poder ampliar y no quedarnos solo en el taller, sino ya poder avanzar a los cursos, como podemos tener acá en San José de Mayo, en la Casa de la Cultura, de música, grupos sonantes, un montón de cosas. Continuar avanzando. Han sido importantes, pero no lo suficientes todavía también. Pienso que en materia cultural, quienes estamos fuera de la capital departamental, sentimos siempre como esa deuda. Ahora 2 cositas, Diego. La primera, yo estoy pensando, y ya lo hemos hablado, de buscar partidas que posibiliten que profesores vayan al medio rural. Es decir, profesores de música, profesores de educación física, profesores de teatro. Es decir, muchas veces nosotros, cuando falta un compañero, le tratamos de cubrir y darles otras áreas. Por ejemplo, yo he trabajado en teatro muchos años y bueno, a Chilín le encanta, pero sí, estaría bueno llevar profesores de acá, de San José. Educación musical es fundamental, educación física, que eso en el medio rural no tenemos profesores. Entonces, bueno, eso estaría muy bueno. Y una perlita, que no es tan perlita, la UTU en Ciudad Rodríguez. Nosotros hicimos una gran gestión en Rodríguez y no lo habíamos nombrado. Sergio estuvo muy cerca, el alcalde estuvo muy cerca, el padre Nelson estuvo muy cerca, Daniela Montes de Oca. Logramos que UTU se instalara nuevamente en Rodríguez. Hacía 5 años que no funcionaba y ahora comenzó a funcionar hace 3 años con 25 chiquilines y ahora pasamos los 120. Es decir, UTU está presente en Rodríguez y con una presencia muy importante. Somos satélites de la UTU de Libertad. Fernando Umpierres también ha sido fundamental y agradecemos muchísimo eso y realmente hemos trabajado en equipo. Fernanda también ha estado siempre cerca de la UTU. Es decir, es un logro a nivel de pueblo, allá en Ciudad Rodríguez, que UTU ha dado esa oferta que no estaba. Es decir, uno pasa de noche por el colegio, ex Colegio La Inmaculada, y hay muchísimos alumnos de UTU, y era gente que estaba ahí, a la vuelta. A mí me encanta el tema de la educación, y me voy a remontar a hace muchísimos años. Yo vivía y sigo viviendo en un lugar alejado de Libertad, 3 kilómetros, 4 kilómetros, y a 2 vecinos se les ocurrió tener una escuelita en ese lugar, 2 pioneros, 2 visionarios, y bueno, se arrancó esa escuelita en un galpón, en el fondo de una barraca, de Barraca Pascual, con primero y segundo año, y yo ya estaba en tercer año, iba a Libertad,
Entonces yo nunca pude acudir a esa escuela, porque arrancó con primero y segundo. Pero el primer presidente de esa escuela fue mi padre durante muchísimos años. Después, bueno, me tocó a mí, a mi señora. Esa escuela todavía está y mis hijos pudieron ir a esa escuela 104, en la cual uno la quiere como si realmente yo hubiese ido a estudiar allí. Y después, recuerdo que antes de estar en la vida política también organizábamos campeonatos interescolares con escuelas de la 104, la escuela Colonia Wilson, la escuela de Punta Valdés, durante muchísimos años y siempre con diferentes actividades, desde fútbol hasta campeonato de truco, conga y demás. Y después cuando me tocó en el municipio de Libertad, ahí realmente empecé a querer lo que es la educación y lo que son las escuelas y los centros de estudio. Nosotros teníamos 22 centros de estudio en el municipio de Libertad. Y a todos los centros de estudio le ayudábamos a cortar el pasto, le ayudábamos a pintar los edificios, le ayudábamos a hacer la huerta orgánica en los lugares rurales y en algunos lugares que no fueran, los paseos, las venidas a la Feria del Libro acá a San José de Mayo, Al Club de Ciencia. Al Club de Ciencia, a visitar lugares como por ejemplo se hacían granja, como en la escuela de granja del Penal de Libertad. Y bueno, todo ese trabajo que muchas veces decía no era potestad del municipio trabajar en cortar el pasto de las escuelas, pero nosotros siempre lo hicimos con mucho gusto. Y por eso será que la lista 70 tiene tantos maestros, ¿no? Porque ahora tenemos estos 3 compañeros, pero no me puedo olvidar que hay más compañeros maestros que están en el grupo. Y no me puedo olvidar de Daniela Montedioca, por ejemplo, que después que estábamos en esta agrupación en la 70 fuimos a donde ella vivía y también pudimos ayudar y Daniela está trabajando. No puedo olvidar a Noelia Muñiz, que no es maestra, pero que en la escuela 19 es un baluarte enorme, Noelia, y que le mando un saludo grande. No me puedo olvidar cuando estuvimos trabajando en la escuela 65, que tenía el problema de edilicio y ahora la escuela está quedando espectacular y está funcionando en un club de fútbol, en el club Huincam. Todas esas gestiones de que el club de fútbol pueda tener a la escuela ahí durante 2 o 3 años, porque se ha demorado lo que decía Noemí, también es algo, y después pagar la luz, y que quién paga la luz, todo es esas idas y vueltas que nosotros la verdad que nos pone muy feliz. Y me acuerdo también algo muy importante que pasó en Libertad, que fue la escuela de música. Primera escuela de música que hubo en el departamento, y en una reunión en un día de 19 de abril, hablando con Selva Y única. sí, Selva, ¿cómo es? Selva Pérez. Selva Pérez, dice, tenemos para instalar una escuela de música en el departamento, pero no tenemos dónde. Nadie se ve que se interesaba. Y ya en ese mismo día conseguimos el local y la escuela de música, que ahora es escuela de arte. Y me acuerdo que la emoción más grande la sentí cuando vinieron al Teatro Mació a tocar esos niños invitados acá en el Teatro Mació, que nunca habían pisado el Teatro Mació. Y bueno, todas esas cosas que uno las ha ido pudiendo llevar adelante y por eso es que amo tanto la educación y la cultura. Me vengo más acá, cuando llegué al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tiene una sala al Ministerio de Transporte, una sala de arte espectacular. Pero había una resolución que decía que no era resorte del ministerio tener una sala de arte y estaba cerrada durante muchísimos años, había estado cerrada. Lo primero que hicimos fue abrir esa sala de arte. Y son tantas las actividades que hay en esa sala de arte que tuvimos que abrir otra sala de arte. Tenemos la sala de arte Carlos Sáez 1 y Carlos Sáez 2. Y han expuesto artistas del interior casi todo. Y los que más visitan ese lugar, que está en pleno centro, frente a la Plaza Matriz, son alumnos de escuelas de todo el país. Eso para nosotros es algo tremendamente importante y tremendamente conmovedor. Por eso es que queremos tanto la educación. Y también me ha tocado de ir por Canelones o por algún otro departamento, decirme, mirá, nosotros tenemos la escuela, pero no tenemos una garita enfrente a la escuela, de poder construir esa garita. Otra escuela en la ruta 33, los padres estacionaban en la ruta para que bajaran los niños. También ahí hicimos, me acuerdo, una entrada enorme de 40, 50 metros entubada para que los vehículos pudieran entrar. Eso me pasó en varios lugares del país, porque atrás de una escuela está la comunidad. En Malabrigo hace poco instalamos un radar pedagógico porque hay una escuela allí. En la escuela 35, donde lamentablemente hace muchos años hubo un accidente, también pudimos ayudar a instalar un radar pedagógico.
Hace pocos días fuimos a Estación González y ya tenemos el aval del ministro para instalar el radar pedagógico en ese lugar. Y yo creo que son todas esas acciones que a uno lo llenan de satisfacción, más de todo lo que ellos nombraron. Y ahora vamos a pasar a cuáles son las propuestas de la 70 en materia de educación y cultura. Viste que uno se va olvidando de algunas cosas, nos estuvimos haciendo gestiones. Primero tuvimos entrevistas con los involucrados, tuvimos una entrevista con la directora del jardín. Tenemos una manzana educativa, que está la escuela 52, escuela en la que yo hice práctica. También está el jardín número 110 y está el liceo número 2. Ellos ahí tienen una manzana educativa en que no cuentan con un gimnasio. Los chiquilines no tienen que ir a alquilar un gimnasio de un club deportivo, el cual queda lejos, no está del todo práctico. Entonces hay un grupo de profesores, encabezado por una profesora, que es la que le pone más hincapié a ese proyecto, de que esa manzana educativa tiene que tener un gimnasio. Y bueno, nosotros tuvimos una primera entrevista en lo que tiene que ver con la parte de educación, pero también en el ministerio, para poder implementar ese gimnasio que sería utilizado por las 3 instituciones en esa manzana educativa. Yo creo que en lo que tiene que ver con los proyectos, ese es algo que, si bien es un proyecto que ya estaba, es de los que nosotros vamos a defender y vamos a ponerle énfasis, y todas las gestiones y todo lo que haya que hacer para que esa manzana educativa pueda llegar a tener su gimnasio. Nosotros, por ejemplo, ya estuvimos haciendo gestiones concretas en UTU. Nos reunimos con Pereira, con el director general de UTU, hace escasos 15 días, para en el próximo periodo la UTU de Rodríguez, donde es el antiguo edificio de UTU, que realmente está en condiciones que no son las adecuadas, se pueda refaccionar o anexarle nuevos salones. Y bueno, ya estuvimos hablando también con el ministro, con Sergio, y que bueno, en un próximo periodo la UTU de Rodríguez va a quedar en su predio. Ya no estaríamos en el colegio, en el ex colegio La Inmaculada, sí iríamos al local de UTU totalmente refaccionado. Eso lo tenemos proyectado para el próximo periodo. También lo que tiene que ver con el relevamiento, que si bien yo ya fui adelantando algo, creemos necesario, hemos quedado un poco atrás en lo que tiene que ver con los baños inclusivos. Como bien ustedes saben, las escuelas ahora somos inclusivas. El colectivo docente se prepara para eso, los compañeros se preparan para eso, pero el edificio también necesita prepararse para eso. Entonces, vemos que hay algunas medidas que pueden ser afrontadas por una comisión fomento, en lo que tiene que ver la accesibilidad, en el acceso, una rampa, pero hay otros que la comisión fomento no puede hacerse cargo. No puede hacerse cargo de un baño inclusivo. Y en realidad en el departamento son muchas las escuelas que no tienen. Yo lo veo a diario. Yo tengo un alumno que para ir al baño con su acompañante tiene que usar el baño de los maestros y tampoco resulta cómodo. No puede. Entonces yo creo que eso también es una de las cuestiones que vamos a poner como prioridad. Comenzar por el relevamiento y bueno, y después que es urgente, es un tema urgente. Y creo que de lo que dice Fernanda, generar los acuerdos a través de Sergio en el Parlamento para que eso se pueda agilizar, porque en este momento, más allá de que las comisiones en algunos casos puedan asumir los costos, o más allá de que hagamos un relevamiento, se dependen de los arquitectos residentes de primaria y de que ellos elaboren las memorias. Y bueno, muchas veces no dan abasto, ¿no? Nuestro departamento tiene un arquitecto residente que compartimos con Florida, entonces la misma persona que es oriunda de Libertad, Adriana, y bueno, no le dan los tiempos. Entonces también en esa materia creo que es importante que la lista 70 trabaje en ese relevamiento y en generar los consensos con primaria para poder agilitar esos trámites y de pronto, bueno, sea el Ministerio de Transporte o sea algún otro organismo que pueda colaborar en la elaboración de esas memorias y en la aprobación de esos proyectos para después concretarlos. Voy a poner énfasis en tener el mantenimiento de los centros escolares, los centros de estudio. Nosotros los conocemos todos acá en San José, todos los he recorrido todos. Y al que no tiene los cables colgando, se llueve, que no le entra el agua. Y yo pienso que los alumnos tienen que ir a un lugar, y los profesores y los maestros tienen que ir a un lugar que realmente sea digno y que sea lo más confortable posible. Ahí tenemos que trabajar firme, se han hecho muchos. Recuerdo es la escuela donde está Noemí, la 117, que
que los niños no tenían dónde comer, tenían que comer por etapas y se pudo tratar de solucionar. Pero también cuando salían a cantar el himno afuera no tenían ni siquiera un árbol o un techo para cantar el himno al rayo del sol afuera. En la escuela de Fernanda, en la 99, me acuerdo que hubo una elección hace muchos años y el patio estaba más bajo que la calle, se inundaba, teníamos que poner pales de madera y toda la gente venía a decirme a mí, que era el alcalde en aquel momento, de por qué estaba la escuela así, cuando en realidad no teníamos nosotros la competencia por arreglarla, pero lo luchamos y eso se solucionó. Nosotros creemos que todos los centros de estudio tienen que tener la habilitación de bombero, por lo menos, que no la tienen. Y también otra cosa donde vamos a trabajar, que ya hemos tenido reuniones, en el transporte escolar. Creo que el transporte escolar tiene que ser más controlado, tiene que ser más ordenado, con la responsabilidad de los dueños de los transportes escolares, pero también con la responsabilidad de los maestros, de los padres, todo hacer un trabajo de las autoridades locales para que realmente ese niño pueda trasladarse en forma segura. Y muchas veces vemos que suben en vehículos que no son los adecuados para ese traslado, y no queremos que pase un accidente, no queremos lamentarlo como ya ha pasado, sino que queremos evitarlo. En eso queremos ser claros y la lista 70 va a trabajar en la prevención de que el niño llegue seguro y salga seguro de la escuela y llegue seguro a su domicilio. Y otro aspecto que me parece que sería importantísimo en cuanto a lo que dijo Roberto hoy, de que, bueno, creo que una de las cosas que la lista 70 tiene que fortalecer es que lleguen los profesores de educación física. Sí. La educación física por ley es obligatoria en la educación primaria, pero llega a las escuelas urbanas. Bueno, la lista 70 va a trabajar en lo posible y en medida de generar también consensos para que, si bien no se pueda de pronto llevar a veces un profe para un estudiante por lo que genera todo el traslado y los tiempos, que es difícil que alguien dedique esas horas, bueno, tratar de trabajar en los agrupamientos rurales que dan mucho resultado y que le llegue, tratar de que también se generen los consensos necesarios a nivel del Estado para trabajar con los profesores de artística. Es importantísimo, los niños, en todas las escuelas lo sí. Vemos, como decía Fernanda, porque somos todas inclusivas, pero en los contextos críticos se ve aún más. El profesor de arte, de música o de lo que es expresión plástica genera en el niño un gusto por la educación. Entonces, bueno, eso también está escrito en el papel. Bueno, hay que trabajar para que eso se lleve a la práctica. En Ciudad del Plata es increíble que hay solo una escuela que tiene profesor de arte, con una carga horaria de 15 horas para 600 estudiantes. La mayoría de las escuelas no lo tenemos. Y sí vemos, en el caso de la escuela 117, tenemos una amiga que va y trabaja, lo hace voluntariamente. A veces los docentes hacemos eso, buscamos al conocido, al amigo y tratamos de convencerlo de que, y lo disfruta mucho, es una muchacha joven, pero eso tendría que estar dado por primaria, porque vemos cómo repercute favorablemente en los niños. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo podcast que se llama Entre Todos, la lista 70. En el día de hoy hablamos de educación y cultura. Los invitamos a sumarse a las audiciones radiales de la lista 70 en Radio 41 los días sábados a las 11:55 y los lunes en emisora principal a las 14 horas. Nos estaremos viendo próximamente. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales de la 70, porque esto es Con Vos es Entre Todos.